No empecéis a provocar, que nos conocemos. Voy a empezar con el tema 3, que es básicamente el resto de componentes de un sistema informático que no son el procesador. Y hoy os voy a hablar de la memoria RAM. En concreto vamos a hacer sobre todo hincapié en el estándar actual, que es la DDR5. Vamos a empezar por ahí. Recordemos lo que es la memoria RAM. Un ordenador hoy en día es una máquina de Turing de programa almacenado. Es una calculadora que funciona súper rápido y que va sacando datos y sacando instrucciones, ejecutando instrucciones sobre datos y guardando esos resultados. A eso se le ponen bucles y demás, y con eso ya tenemos un ordenador funcionando. Y todo lo demás de lo que hablamos en el tema 2 tenía que ver con hacerlo más rápido, más barato, más rápido, más barato, más rápido, más barato. Bien, para que esos procesadores puedan funcionar necesitan un sitio de donde sacar datos y de donde sacar instrucciones. Y aunque muchas veces los pueden sacar de registros o de cachés, lo más normal es que los saquen de la RAM. La RAM, desde el punto de vista de los sistemas operativos, ya lo estaréis viendo en sistemas operativos, es buenísima. La RAM es rapidísima para un sistema operativo. Desde el punto de vista del procesador es lentísima. Entonces dependemos, para que los ordenadores vayan más rápidos, de que la RAM vaya siendo más rápida y más rápida y más rápida. Como la RAM hace tiempo que está más limitada en velocidad que los procesadores, que por eso es por lo que fueron saliendo los diferentes niveles de caché, según el procesador se iba haciendo mucho más rápido que la RAM, hacía falta memorias intermedias que compensaran esa diferencia de velocidad. Y para que la RAM vaya siendo más rápida, cuando ya una tecnología no da más, cambiamos de tecnología. En la tecnología actual, que es DDR, llevamos 5 estándares: DDR, DDR2, 3, 4 y 5. El estándar actual es DDR5 y las DDR lo que tienen es que son siempre compatibles dentro del mismo estándar y completamente incompatibles entre niveles. Voy a empezar por ahí. Ahora mismo se pueden comprar con normalidad DDR4 y DDR5. DDR4 está en proceso de obsolescencia y DDR5 es simplemente el estándar actual. DDR4 solo deberíais mirarlo en caso de o bien añadirle memoria a un ordenador viejo, o bien que os pongáis a buscar un ordenador muy barato, a costa de que sepáis que, como le estáis poniendo una memoria que ya no es la que se usa ahora mismo, difícilmente podréis usar esa memoria para una ampliación posterior. Entonces tenéis que hacer esa cuenta de relación calidad-precio. Si tenéis un ordenador con DDR4, cualquier DDR4 le funciona. Y si tenéis un ordenador con DDR5, cualquier DDR5 le funciona. El controlador de RAM a día de hoy está metido en los procesadores. Los procesadores actuales, los Core Ultra de Intel y los AM5 de AMD, los Ryzen de séptima, octava y novena, solo son compatibles con DDR5. Y a veces hay procesadores, que es lo que pasó con las series 12, 13 y 14 de Intel, que eran compatibles con los dos. Según la placa base que le pongas a un procesador de Intel de generación 12, 13 o 14, va con DDR4 o con DDR5. De hecho, una DDR siempre tiene esta forma. Es una pastilla con un corte en medio. El corte lo he hecho demasiado grande, pero bueno, sí se ve mejor. Y la forma de asegurarnos de que no te equivoques y no metas una DDR5 en un slot de DDR4 similares, que simplemente no entran. Las DDR1, 2, 3, 4 y 5 llevan los cortes en sitios diferentes. Entonces empezamos por ahí. Los ordenadores necesitan RAM y les ponemos DDR5. Siguiente cosa, el tamaño. Lo mínimo que yo de vosotros pondría a día de hoy es 8 GB. ¿Vale? Los tamaños ya lo vimos en el tema 1, lo que eran los gibis y demás. Y esto es simplemente una cuestión de cuánto utilizan los programas y los sistemas operativos. Esto sería lo absolutamente mínimo para un ordenador muy barato. Pero sinceramente, y más que ahora mismo las DDR están bastante baratas, lo mínimo que empezaría yo a mirar es esto, 16 gibis. Y si tenéis interés en que el ordenador os dure más tiempo, también podéis pensar en meterle 32 o demás. Para la mayoría de usos 32 es demasiado, pero también es verdad que todo cada vez va usando más RAM y más RAM y más RAM. Los sistemas operativos cada vez usan más RAM,
Las páginas web tendemos a echarle la culpa a los pobres navegadores, pero suelen ser más bien las páginas web. Cada vez utilizan más RAM, lo estaréis viendo en sistemas operativos, a diferencia del procesador, que lo vas turnando entre las aplicaciones y puedes tener los miles de aplicaciones que hagan falta. La RAM, las aplicaciones la utilizan todo el rato. Entonces hay programas que permiten aparcar RAM y cosas por el estilo, pero eso hace que el ordenador vaya más lento. Y luego también está el concepto de la memoria virtual, que aquí no lo vamos a ver, lo habréis visto en sistemas operativos, que es usar disco duro como si fuera RAM. Que es una idea muy buena porque te evitas que el ordenador básicamente pete, pero a cambio el ordenador va muchísimo más lento cuando tiene que usar memoria virtual. Eso lo habréis visto todo, sobre todo si habéis usado ordenadores viejos, que si empieza a encenderse mucho la lucecita del disco duro y el disco duro empieza a hacer mucho ruido, porque lo está utilizando mucho, eso coincide con que el ordenador va horrible. Eso es porque básicamente se pone a paginar a usar memoria virtual. Entonces, la RAM, y repito, especialmente ahora con lo barata que está, os recomiendo que tiréis de sobra. Empezad por 16 GB y mirad, normalmente planteaos también meteros en 32, o si usáis cosas que usan mucha más RAM, por supuesto que os podéis plantear meteros en 64 o similar. No hay ningún problema en meterle esas cantidades de RAM a un ordenador moderno. Pasamos a velocidad. Si tú te compras ahora mismo un módulo de DDR5, es súper normal que te diga que es un módulo DDR5 de 6000 MHz con CL30, por ejemplo. Vamos a empezar por aquí. Megahercios, esto no suena. No pone gigahercios como en los procesadores, pero sabéis que 6000 MHz serían 6 GHz. Cuidado con esto para empezar es mentira. Los megahercios son velocidades de reloj, y los relojes de la DDR no van a las velocidades que van sus transacciones. Esto es bastante complicado de explicar, pero básicamente el concepto es que el DDR viene de Double Data Rate, datos al doble de velocidad, y se estandarizó ese nombre porque en cada ciclo de reloj podía hacer dos transferencias, doble, de ahí la D de DDR. Posteriormente, conforme han ido apareciendo otros estándares de DR2, 3, 4 y 5, ya no hace dos operaciones por cada ciclo, sino hace más de dos operaciones por cada ciclo. Lo que pasa es que como se estandarizó eso de doble, ahora mismo cuando te metes en un CPU-Z o demás, si tienes una memoria de 6000, te dice que tiene 3000 MHz, te dice que tiene la mitad. No es verdad tampoco, pero tampoco nos obsesionemos con eso. Simplemente se usa, igual que os he dicho lo de usar gibis y demás. Si veis en algún sitio que pone megahercios, eso lo hacen por estándar o por tradición o porque es lo que se ha hecho siempre o por ignorancia. Si veis que os ponen megatransacciones por segundo, que os dé buen rollo, porque eso significa que saben de lo que están hablando. El concepto, más allá de eso, es exactamente el que dice. 6000 megatransacciones por segundo quiere decir que puede enviar o recibir 6000 millones de datos cada segundo. Lo de siempre, velocidades inimaginables. Vamos a hacer las cuentas. Si un nanosegundo es una milmillonésima de segundo, 6000 millones de datos por segundo, cada dato tarda un sexto de un nanosegundo. Es decir, (0,167 nanosegundos. Lo de siempre, velocidades inimaginables. En el mejor de los casos, puede una DDR5 de 6000 MHz enviar y recibir datos, y cada dato tarda en enviarlo o recibirlo un sexto de nanosegundo. Lo de siempre, entended que no podéis entenderlo. Son números inimaginables para un ser humano. ¿Por qué hablo de en el mejor caso? Aquí entramos en los conceptos de velocidad y latencia. De eso ya hemos hablado, pero aquí es el ejemplo más claro que vamos a utilizar. La velocidad es esto, y esto es la latencia. En general, cualquier cosa, y en informática más, tiene una velocidad para cuando está trabajando todo el rato haciendo exactamente lo mismo en orden,
y tiene otra velocidad para cuando tiene que irse a una cosa nueva a obtener un dato nuevo. Esto ya os digo, esto es la velocidad en el mejor caso, cuando los datos que quiere leer o escribir están todos ordenaditos. Y entonces, una vez que está enviando o recibiendo en ráfaga, todo el rato puede obtener un dato o guardar un dato en 0,167 nanosegundos, en un sexto de nanosegundos, 6 datos cada mil millonésima de segundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tienes que buscar un dato nuevo o que tienes que buscar un sitio nuevo donde escribir? Eso tiene diferentes latencias. Tiene latencias de cambio de módulo, latencias de cambio de fila y demás, y si os ponéis a mirar los detalles de las latencias, vienen un montón no me acuerdo de memoria, TCAS, TCL, no sé, no me acuerdo. Normalmente, por simplificación, se coge como representante la latencia más típica, que es la latencia CAS, que es lo que significa este CL, Cache Latency, y esto se utiliza como latencia de ejemplo, la más típica del tiempo que tarda en obtener un dato nuevo. Entonces, CL30 es mucho, es poco, es regular. La latencia es dependiente de la velocidad. Para calcular la latencia en nanosegundos, la latencia que podemos comparar en nanosegundos se hace 2 por el número este CAS partido por la velocidad en gigatransacciones por segundo, es decir, que estas que nos dan en megatransacciones por segundo hay que dividirlas por 1000. En este ejemplo, por ejemplo, que he puesto, que lo he puesto a posta para que sea fácil de calcular, sería 2 por la latencia CAS, que es 30, partido por la velocidad en gigatransacciones por segundo, que es, si tiene 6000 megatransacciones por segundo, para pasarlo a gigatransacciones por segundo, 6. 2 por 30 partido por 6, 60 partido por 6, que sale 10 nanosegundos. Vamos a empezar ya a poner eso en datos reales, porque, a ver, la diferencia está clara. En obtener un dato suelto, estamos diciendo que tarda 10 nanosegundos, y una vez que empieza a tirarlos en ráfaga, cada dato tarda un sexto de nanosegundo. Fijaos que la diferencia es muy grande, son 60 veces más. Obviamente, interesa más tener todos los datos seguidos que ir saltando entre dato y dato. Esa diferencia es muy importante porque eso además lo volveremos a hablar cuando hablemos de la GDDR, las RAM de las gráficas. De momento vamos a dejarlo aquí. Pero quedaos con esa idea, de que tarda 60 veces más en obtener un dato aleatorio que en obtener datos todos seguidos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Comparando con datos de mundo real, 10 nanosegundos es mucho, poco, regular, esto es más bien tirando a medio. Esto es normal. 10 nanosegundos a día de hoy en DDR4 o DDR5 es una latencia normal, ni alta ni baja. Es lo que podemos esperar, repito, como estándar. Lo mínimo de latencia que ha tenido nunca una DDR va en torno a los 5 nanosegundos. Entonces eso serían latencias extremadamente buenas. Y ya latencias en torno a 20 nanosegundos o cosa por el estilo, pues las consideramos no muy buenas. Velocidades. Ahora mismo hay DDR5 de 8000 y pico megatransacciones por segundo, creo recordar de 9600 también, y son brutalmente carísimas. Las DDR5 más rápidas corresponden a un estándar que se llama CU-DIMM. DIMM da Dual Inlay Memory Module. DIMM es como se le llama a los módulos de memoria DDR. DDR1, 2, 3, 4 y 5, todos son módulos DIMM. Los CU-DIMM son un tipo de módulos de memoria que son mucho más rápidos y mucho más caros. Entonces, otra vez, os he puesto con toda la intención un ejemplo de una DDR5 media. No es muy rápida, no es muy lenta, una cosa normal. Os he puesto una DDR5 normal con una latencia normal. Entonces,
A la hora de comprar RAM en el mundo real, ¿qué es lo que hay que mirar? Os he dicho, unos 16 GB de RAM, yo directamente miraría a partir de ahí. DDR5, porque DDR4 solo meteos si está completamente obsoleto o si vais a algo súper barato, si encontráis una oferta buenísima, pero a día de hoy, en 2025, no deberíais meteros en DDR4, está obsoleta. Y más o menos en torno a estas velocidades y a estas latencias. ¿Cuándo conviene meterse a más velocidad o menos latencia? ¿Cuándo conviene meterse en módulos mejores? Pues cuando haya muy poca diferencia de precio. Esto normalmente, el tema de la velocidad y de las latencias en RAM, tomadlo con la siguiente cuenta. El primer salto que suponga un cambio muy grande de precio, cuando por subir en más velocidad o menos latencia se vuelve mucho más cara, ignoradlo y quedaos en el escalón anterior. Normalmente tirad por ahí. Además os he puesto 6000 aposta porque AMD tiene peores controladores de RAM desde siempre que Intel. Y los Ryzen actuales de AM5 con DDR5 no entienden bien RAM de más de 6000 MHz. Si le pones RAM de más de 6000 MHz se la puedes poner, pero entonces tienes que hacer que los relojes internos que se meten a mirar la RAM vayan a la mitad de velocidad. No me voy a meter en esos detalles, tiene que ver con la arquitectura modular y con el módulo este que os dije de entrada y salida que se fabrica en una tecnología peor, que es el mismo, los Ryzen de séptima, octava y novena, tiene que ver con eso. No nos metamos en detalles de eso, simplemente quedaos con la idea de que meter RAM de más de 6000 a día de hoy en un Ryzen de séptima, octava o novena es tirar el dinero a la basura. Y sí puede tener sentido meterle RAM más rápida a Intel, pero teniendo en cuenta que el rendimiento por euro se te va muy mal. La RAM tiene que ver con el rendimiento, pero tampoco ninguna barbaridad. Y depende completamente del tipo de trabajo que estés haciendo. Esto me viene muy bien para meterme en el siguiente concepto, que es el de Dual Channel. Dual Channel, literalmente dos canales, canal dual. ¿Esto qué significa? Todos los ordenadores a día de hoy tienen esto. Simplemente es que el controlador de memoria del procesador puede leer o escribir en módulos de RAM de 2 en 2. Todos los procesadores pueden hacer eso, todos. Esto es un estándar desde hace una barbaridad de años. Y esto básicamente es rendimiento gratis. Si en vez de ponerle un módulo, os he dicho, le pongáis 16 GB de RAM a un ordenador a día de hoy. Si en vez de ponerle un módulo de 16 GB, le ponéis 2 de 8, el ordenador puede leer y escribir de esos módulos al mismo tiempo. Leer los de 2 en 2 o escribir los de 2 en 2. Por tanto, estas 6000 megatransacciones por segundo de las que estábamos hablando se convierten en el doble. En vez de escribir un dato o leer un dato de media, en el mejor caso, en un sexto de nanosegundo, puede hacerlo en un doceavo de nanosegundo. Puede hacerlo el doble de rápido. Esto es maravilloso, es básicamente rendimiento gratis, es buenísimo y hay que hacerlo siempre. Sí, no, cuidado, depende. Cuando hablemos de placas base, una cosa que os he dicho ya, pero que os haré hincapié cuando hablemos de placas base, es en que miréis placas base, salvo que no haya remedio, vayáis a ver placas base hiper mega pequeñas o cosas por el estilo, miréis placas base que tengan 4 slots de RAM, que le puedas poner 4 módulos. Porque si solo tienen 2 y le metes dual channel, ya ese ordenador no le puedes ampliar la RAM. Simplemente no le puedes meter más. Entonces, si por ejemplo, por lo que sea, tienes un ordenador con solo una placa con 2 slots de RAM, pues yo sinceramente me plantearía mucho si me interesa ponerle un solo módulo para poder ampliarle con otro más adelante cuando me haga falta. Pero José Antonio, entonces estoy tirando rendimiento a la basura. Es que depende. Ahí tenéis unos datos. Os he puesto evidentemente los dos ejemplos más extremos que he encontrado. Una página Phoronix de benchmarks sintéticos, ¿os acordáis de los 3 tipos de benchmarks?
los benchmarks sintéticos con trabajo real. Te ponen diferentes programas, lo de siempre, cuidado con los benchmarks sintéticos que solo te dan un número mágico, que son acumulaciones, esto son con trabajos reales. ¿Por qué? Aquí tenéis otro ejemplo de por qué los números mágicos de un solo número no sirven para mucho. Estos datos que os estoy poniendo son de cómo afecta el multicanal de RAM, porque os he hablado del dual channel, que es estándar absoluto. Pero hay procesadores que tienen 12 canales de RAM y que pueden leer y escribir en 12 módulos de RAM al mismo tiempo. Dices, pues qué barbaridad. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso es regular? La respuesta es depende. Aquí tenéis una aplicación de meteorología que se llama WRF y podéis ver que los datos que han probado aquí es a partir de 6 canales de RAM. Podéis mirar que es mucho más rápida cuanto más canales de RAM está usando al mismo tiempo. Lo que te está diciendo aquí es que esa aplicación puede usar muy bien ese multicanal, puede usar muy bien ese poder enviar y recibir muchos datos al mismo tiempo. Y ya veis, es que es casi el doble de rápido con 12 canales que con 6 canales. Tiene el doble de velocidad máxima y casi toda esa velocidad máxima la puede aprovechar. Entonces, si tienes un caso de uso como este y haces este tipo de trabajo, tener RAM más rápida y con multicanal te interesa una auténtica barbaridad. Y el ejemplo que os he puesto antes de decir, no, quiero ampliarlo más adelante, le pongo un solo módulo de RAM, ni os lo planteéis. No, os interesa ponerle cuantos más mejor y tener un procesador que aguante cuantos más canales de RAM mejor. Pero aquí tenéis otro ejemplo, el Blender, un programa de renderizado 3D, haciendo uno de los ejemplos típicos, el de Classroom, uno de los benchmarks típicos que se ejecutan en Blender, y podéis ver que es exactamente igual de rápido tengas los canales de RAM que tengas. Porque estaréis de acuerdo conmigo en que entre que tarde 20,92 segundos o 20,71 no me va a ayudar mucho en el rendimiento a la hora de trabajar, ¿verdad? Entonces, el tema del rendimiento de la RAM, cuando estábamos hablando de procesadores, habíamos hablado de algunos ejemplos, como por ejemplo el de los procesadores con caché 3D, que ahí sí que pasa una cosa bastante curiosa, que es que la caché 3D se aprovecha muchísimo para algunas cosas, en concreto para videojuegos, y básicamente nada para otras. Entonces hay que llevar cuidado cuando te compras un procesador con caché 3D, por qué y para qué. Pero en general, más rendimiento era más rendimiento. Un procesador más rápido era más rápido en prácticamente todo. Y por eso en procesadores se utiliza mucho lo que os decía, cosas tipo Geekbench y cosas así, que no son ninguna maravilla, pero son razonablemente útiles. Pero muchísimo cuidado, lo que más quiero que tengáis claro de esos datos, es que llevad muchísimo cuidado con el equivalente a un benchmark genérico para RAM. Llevad muchísimo cuidado cuando alguien corre cosas tipo SISO, Sandra y cosas por el estilo y te dice, esta RAM, esta configuración de RAM que tienes tiene un máximo de no sé cuántos gigabytes por segundo, tiene una latencia mínima de no sé cuánto, tal, y que eso signifique algo. Porque depende completamente, exactamente, depende completamente del programa que vayas a usar y de para qué lo vayas a usar. Y lo mismo que os he puesto con los canales, que es el ejemplo más extremo que os puedo poner, pasa con la velocidad o pasa con la latencia. Hay programas y usos para los que importa muchísimo y hay programas y usos para los que no importa absolutamente nada. Y hay situaciones en las que cambiar de DDR4 a DDR5 es un gran cambio y hay situaciones en las que da exactamente igual. Aún así, os recomiendo que tiréis a DDR5, como os he dicho, por una cuestión de estandarización y de posibilidad de ampliación. Si le ponéis DDR5 a un ordenador ahora, más adelante podréis usar esa DDR5 en otro ordenador o podréis ampliar esa DDR5. Si le ponéis DDR4, lo normal es que no. En el mundo real, RAM, lo normal es que tiréis por Dual Channel, que es el estándar. Lo normal es que compréis los módulos de 2 en 2, porque salen básicamente al mismo precio. Lo normal es que si tenéis una placa base que tenga sus 4 módulos de RAM que cuestan 4 duros más,
le pongas 2 módulos de RAM y más adelante, cuando lo necesites, porque los ordenadores mueren continuamente por la RAM. Lo más normal que necesitas para ampliar un ordenador es meterle más RAM. Y a día de hoy, más o menos empezad por 6000 megatransacciones por segundo CL30 y mirad si bajando un poquito de velocidad o poniéndole un poquito más de latencia sale mucho más barato. Por supuesto, tiras por ahí. Si 5600 CL30, dice, has dicho más latencia y CL30 es lo mismo de CL30, cuidado, no. Acordaos que para mirar la latencia tenéis primero que hacer este cálculo. 5600 CL30 tiene más latencia que 6000 CL30, aunque el número sea el mismo. Porque hay que multiplicar por 2 y dividir por la velocidad. Cuidadito con eso. Entonces, si bajando un poquito sale mucho más barato, tirad y bajad un poquito. Y si subiendo un poquito sale un poquito más caro, o a veces incluso subiendo un poco sale incluso más barato, pues evidentemente tirad por ahí. Incluso aunque tengáis un Ryzen y no la podéis aprovechar, si os sale más barata 6400, pues la configuráis para que se ponga 6000 y punto. Vamos a eso de configurarlo para que se ponga 6000. Volvemos a lo que estábamos hablando. Partimos, por ejemplo, de eso, una DDR5 estándar hoy en día de 6000 megatransacciones por segundo, CL30. Una memoria estándar hoy en día, como os digo, DDR5, 6000 megatransacciones por segundo, CL30. 6000 megatransacciones por segundo puede enviar y recibir 6000 datos por segundo en el mejor de los casos. Eso, como siempre, como toda simplificación, no es exactamente cierto. Cuando una RAM te pone una velocidad y un CL, se refiere al máximo que puede obtener. Eso se estandariza con una cosa que se llaman perfiles JEDEC. Pero ese nombre luego no se utiliza en ningún sitio. Se estandarizó mucho el nombre que le puso Intel, que es llamarle esos perfiles XMP, Extreme Memory Profile, y durante un tiempo se utilizaba ese nombre también para AMD, pero es una marca registrada de Intel. Entonces, durante muchísimo tiempo esto venía en las placas de AMD de formas bastante más raras, y a día de hoy ya por lo menos han estandarizado el nombre y lo llaman AMD Expo. Bueno, perfecto, os estoy dando los nombres, pero todavía no estoy explicando de qué narices estoy hablando. Bien. Por defecto, la RAM no tiene por qué poder funcionar a esa velocidad máxima que pone. Cuando tú te pones a mirar procesadores, placas base y memoria RAM, que es lo que tiene que ver con la memoria RAM, tienes que fijarte en qué velocidades permite cada uno. El último Core Ultra entiende hasta 192 GB de RAM y entiende hasta memoria de 6400 megatransacciones por segundo. Os he dicho ya que Intel tiene mejores controladores de RAM que AMD desde hace ya mucho tiempo. Entonces, el Core Ultra 285K lo acabo de buscar y puede entender RAM de hasta 6400 megatransacciones. Si le pongo un 0 menos mejor, puede entender hasta 6400 megatransacciones por segundo. Y el Ryzen 7 9800X 3D puede entender RAM de hasta 5600 megatransacciones por segundo. Bien. Entonces, ¿para qué os digo que existe RAM de 9600 si obviamente ninguno de los dos procesadores la puede entender? ¿Para qué os digo que los Ryzen funcionan mejor con RAM de 6000 si no entienden RAM de 6000, solo entienden hasta 5600? Ahí es donde entra esto, donde entra en el caso de Intel el XMP y en el caso de AMD el Expo. Esto es el único tipo de overclocking básicamente que yo os recomiendo. El overclocking, lo hemos hablado ya, es
subirle la frecuencia a algo para que pueda funcionar más rápido. Y en el caso de los procesadores, o de la gráfica ya lo hablaremos, es bastante mala idea, porque básicamente ya con los modos turbo y los modos de control termal ya aprovechan todo lo necesario la velocidad. La RAM no, la RAM va a una velocidad fija, se establece al arrancar en la BIOS. La RAM entiende unos determinados perfiles JEDEC, ya os digo, se llaman XMP o AMD Expo, y eso cuando tú te metes en la BIOS, en la configuración de la RAM, puedes elegir, te sale un desplegable en el que eliges qué perfil XMP o qué perfil Expo quieres utilizar para tu RAM en tu ordenador. ¿Eso qué significa? Eso significa que le dices al controlador de RAM del procesador que se overclockee hasta la velocidad que entienden esos módulos. Y entonces, a efectos prácticos, lo que pasa es que este límite de velocidad del procesador, en cuanto activas estas tecnologías, este límite desaparece. A este le pongo una RAM de 6000, le activo el AMD Expo y entonces, a partir de entonces, el controlador de RAM de este procesador va a 6000. Y a este le pongo, por ejemplo, una RAM de 9600, le activo el controlador XMP y a partir de entonces el controlador de RAM de este procesador va a 9600. Ya estaría, lo activo y ya está. Casi. Como siempre hay otra cosa más, que está la velocidad de RAM que sea capaz de entender la placa base. La placa base no tiene controlador de RAM. Lo tenía hace muchísimos años, pero ya no. Hace ya mucho tiempo que el controlador de RAM lo metió el procesador. Pero el procesador aún así obviamente no tiene slots de RAM, no le caben. Entonces la placa base depende en la velocidad de RAM que el slot que tiene la placa base, los conectores de la RAM puros y duros, los conectores eléctricos, admitan las velocidades. Si tienes una placa base que no es capaz de entender memoria RAM de 9600, por mucho que le amplíes al procesador para que pueda ir a 9600, los conectores no son compatibles con eso. Y eso sí que no se puede overclockear. Si el conector no soporta una velocidad, no la soporta y punto. Entonces, el concepto es: siempre que tienes que hacer funcionar varias cosas al mismo tiempo, si yo tengo tres cosas que tienen que ponerse de acuerdo en una velocidad, ¿a qué velocidad se ponen de acuerdo? ¿A la velocidad de la cosa 1, de la cosa 2 o de la cosa 3? Evidentemente, si tengo que poner de acuerdo tres cosas, tienen que ir a la velocidad del más lento. Si yo salgo a andar con 20 personas, hay que ir a la velocidad del más lento, que normalmente voy a ser yo. Te tienes que poner de acuerdo en la velocidad del más lento, no puede ser de otra manera. Entonces la velocidad a la que va a funcionar una RAM va a ser el mínimo entre lo que entienda el procesador, lo que pueda entender la RAM y lo que entiendan los conectores de la placa base. Esto, activar los perfiles JEDEC, XMP o AMD Expo según sea Intel o AMD, lo que hace es cargarse el límite del procesador. Si activamos XMP o Expo, lo que pasa es que ahora la velocidad a la que puede ir la RAM es el mínimo entre la velocidad que entienda la RAM y la velocidad que entienda la placa base. Y exactamente igual que tenemos esa información en los procesadores, miramos como siempre la página del fabricante, y aquí tenéis esta placa base de Ryzen. Fijaos que os pone que soporta más de 7200, es decir, que garantiza hasta 7200, pero no te prohíbe utilizar más de 7200. De todas maneras, os he dicho ya que en una placa base de Ryzen habría que tirar aquí a 6000. Y fijaos que dice que todos los demás son con perfiles JEDEC o con overclocking. Cuidado con esto que ponen las placas base, porque es simplemente mentira. Porque el que dependa de overclocking o no
no depende de la placa base, depende del procesador. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto, el 9800X3D, los perfiles que necesitan overclocking son estos: 7200, 7000 hasta 5800. Pero los de 5600 y hacia abajo los entiende perfectamente el procesador. Si tienes otro procesador que solo entiende hasta 4800, entonces solo el perfil de 4800 funcionaría sin AMD Expo, sin JEDEC, y todos los demás necesitarían overclocking. ¿Me explico? Cuidado cuando miréis las especificaciones de una placa base, ignorad completamente esto que pone de OC o tal, porque eso lo pone el fabricante para cubrirse las espaldas, pero no le deis mayor importancia. ¿De acuerdo? En general, ya os digo, para AMD, con que miréis una placa base que soporte hasta 6000, va que se mata, y tampoco, repito, tampoco es tan importante la velocidad de memoria RAM para la mayoría de usos. Siempre comprobad primero para el tipo de cosas que vayáis a hacer, pero a priori tampoco os obsesionéis demasiado con esto. Otra ventaja que tiene la DDR5, pero eso lo hablaremos más en el tema de portátiles, es el tema del consumo. La DDR4 ya consumía menos que la DDR3 y la DDR5 consume todavía menos que la DDR4. Que eso es bueno sobre todo porque la DDR, a diferencia de otras partes del ordenador, tiene que estar encendida todo el rato. Si tú le quitas alimentación, la RAM, por definición, por cómo funciona el estándar de la RAM, si tú le quitas la alimentación a la RAM en cualquier momento, se borra todo. Entonces, que la RAM utilice menos electricidad es siempre muy buena noticia, porque eso no se puede desactivar. Entonces, de cara a ordenadores de sobremesa, lo hemos probado en el taller, la RAM consume unos pocos vatios, no tiene ninguna importancia en la factura de la luz. De cara a equipos portátiles que dependen de batería, evidentemente sí tiene mucha más importancia. Ya lo hemos hablado, que el rendimiento por vatio es mucho más importante en equipos portátiles. Y ya que hablamos de eso, aunque en el tema 4 os hablaré más de portátiles, hay un tipo de RAM que es la CAMM2. Os he dicho que los módulos de memoria normales de ordenadores de sobremesa son módulos DIMM. Normalmente los portátiles tienen estandarizado un tipo de módulo que es más pequeño, que es el SODIMM, que es exactamente lo mismo pero en pequeño. Y también lo mismo, son incompatibles entre diferentes DDRs y demás. Lleva mucho cuidado porque a veces os tengo que poner como no presentado una actividad porque a un ordenador de sobremesa le ponéis memoria de portátil. Llevad cuidado con ese tipo de cosas. Pero por lo demás es exactamente el mismo estándar. DDR5, da igual que sea en DIMM o en SODIMM, eso sí, ya os digo, los módulos son distintos, son más pequeños y por tanto son físicamente incompatibles, pero el estándar es el mismo. Durante un tiempo se podía ampliar la RAM de los portátiles de forma bastante estándar, llevaban sus conectores SODIMM y punto, y se le podía meter RAM o cambiarle la RAM. Hace ya tiempo que los portátiles más bien tienden a llevar la RAM soldada. Y hay ahora mismo una propuesta que es estos módulos CAM2, que son módulos que en lugar de ir puestos como un módulo de RAM, los módulos de RAM de sobremesa se meten empujándoles hacia abajo y los de portátil se meten metiéndolos de lado y luego bajándolos. En lugar de eso, estos módulos directamente se atornillan en la placa base y van con una conexión mucho más directa al procesador, porque a la hora de necesitar RAM cada vez más rápida, necesitas que también tenga una conexión lo más directa posible al procesador y físicamente que esté cerca también. Entonces eso el tiempo dirá, pero si me preguntáis a mí os lo digo simplemente porque es una tecnología muy moderna, pero en mi opinión eso no va a triunfar jamás. Tiene mucho más sentido económico directamente soltar la RAM como están haciendo. O cuando os hable de los procesadores de portátil, los procesadores de Intel de portátil actuales directamente lo que han hecho ha sido meterle la RAM al procesador. Ya en el proceso de integración de cada vez más cosas en el procesador, los últimos procesadores de Intel de portátil directamente la RAM la llevan metida en el procesador. Y por supuesto no es ampliable nunca. Yo creo que más bien la realidad tirará por ahí. Simplemente que sepáis que esto existe. Pero no le hagáis tampoco demasiado caso
y no flipéis demasiado con eso porque a priori no tiene demasiado interés. Igual que lo de la diferencia entre DIM y CEUDIM que os estaba diciendo antes, teniendo en cuenta que la CEUDIM es brutalmente carísima, a priori no le hagáis demasiado caso, salvo que tengáis benchmarks que indiquen que la mejora de rendimientos compensa la diferencia de coste. Y la respuesta, ya os digo, que normalmente va a ser que no. Creo que os habréis dado cuenta de que no es casualidad que en el ejemplo que os he puesto antes, a la hora de poneros un ejemplo de programa que no nota en nada el escalado de memoria como es el Blender, os he puesto un programa súper estándar del que os he hablado 200 millones de veces, que es el programa más estándar de renderizado 3D que existe, y sin embargo para poneros un ejemplo de programa que escala muy bien con más RAM os he puesto un programa de ejemplo de cálculo meteorológico que no usa prácticamente nadie. Entonces, en general, el rendimiento de la RAM a la hora de rendimiento por euro, igual que os puede interesar gastaros mucho más dinero en procesador o gastaros mucho más dinero en gráfica, a priori en RAM no. A priori en RAM sí os interesa tener capacidad de sobra, porque quedarse sin RAM es muy estresante para un sistema operativo, pasa a funcionar horriblemente mal el ordenador. Pero quitando el tamaño, que ahí sí os recomiendo que ante la duda os gastéis de más, ni en velocidad, ni en latencia, ni en que tenga más canales de RAM, ni en nada por el estilo, os recomiendo que os compliquéis la vida demasiado. Lo más estándar, lo que tenga un precio más razonable, y todo lo que en cuanto veas que cualquier cosa relacionada con la RAM se va de precio, ni caso. Como regla de pulgar básica, tirad de ahí. Y repito, por supuesto que hay situaciones en las que no tengo razón en lo que acabo de decir, benchmarks. Si tenéis casos concretos en los que aprovechan muy bien más canales de RAM, mucha más velocidad de RAM, mucha menos latencia o demás, por supuestísimo, tirad por ahí. ¿Todo entendido? A ver, sé que os he dado muchos datos. Pues esto es lo que os quería contar de RAM. Vamos a parar aquí. ¿Dudas?